Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Esther, bienvenida a Caronte. ¿Qué tal? Encantada, Silvia. Muy bien, pues ahora te voy a pedir que te presentes, Esther, pero por dar un poquito de contexto, Esther nos va a hablar hoy sobre la Fundación La Caixa, la parte de la obra social y en especial sobre el programa de atención psicosocial. Pero todo tuyo, te presentas como quieras, como todos los invitados. Vale. Bueno, pues nada, yo me llamo Esther y nada, llevo trabajando como psicóloga en paliativos en el programa de la obra social La Caixa desde el 2008, desde sus comienzos. Y bueno, es un programa que nació como una apuesta personal del mismísimo presidente de la Caixa, Isidro Fainé, con lo cual es un programa que ya es bastante longevo y forma parte de los puntales, ¿no?, de la obra social y bueno, pues que se está atendiendo de manera muy eficiente y muy eficaz a pacientes y familiares desde entonces. Ha ido creciendo, empezaron con apenas 30 y tantos equipos repartidos por toda España a nivel nacional y ahora estamos, si no me equivoco en los números, 146 o 47 equipos y se ha extendido a Portugal el programa, ¿no? Entonces es un programa que, pues como nació desde una apuesta, ¿no?, muy personal, pues ha ido con un enfoque muy personal, ¿no?, y muy de vida. Fíjate, es curioso. Es curioso, ¿no?, porque es un programa de atención integral a personas con enfermedad avanzada en un contexto final de vida, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, que más se ha ido sacando en claro de todos estos años que llevamos es que hay vida hasta el último instante, ¿no? Y nuestro papel, digamos, es dar ese apoyo y esa carencia que hay en el sistema sanitario español, de una cobertura psicológica y de una atención social, ¿no?, en un contexto final de vida. Y de ahí vino, ahí nació y ahí hemos ido creciendo, pues progresivamente hasta extenderse al país vecino, ¿no?, a Portugal. O sea, es un proyecto, es un proyectazo. Y ya, bueno, pues lo va avalando muchos datos, ¿no?, que se han ido publicando a lo largo de todos estos años. Sí, un equipo completo de cuidados paliativos se considera esto creo que no lo hemos comentado nunca, un médico, un médico especializado, un enfermero o enfermera especializado, un psicólogo y un trabajador social. Luego ya mayores puede haber otras categorías profesionales, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaba antes de 2008? Sabemos las carencias que existen en la cobertura en cuidados paliativos en general, pero que me llama mucho la atención, ahora te preguntaré un poquito más, pero ¿sabes qué pasaba antes de 2008? Directamente no había estas figuras de psicólogo y trabajador social. Pues había, pero curiosamente de una forma algo similar, ¿no? Era la AFC la que cubría, pero la AFC evidentemente era paciente oncológico. También luego fue ampliando a paliativo, pero claro, no puede cubrir, ¿no?, a estos niveles. Entonces, el programa de la obra social de la Caixa nació un poco como una cobertura más amplia, porque no era solo psicología como nació la ECC, sino que se contemplaba la figura del trabajador social. Y de ahí las siglas, ¿no?, de los propios equipos, que es Equipo de Atención Psicosocial, EAPS, ¿no?, que son la sigla un poco que acuñó el término y de los equipos que se fueron promoviendo. Entonces, estos equipos de atención psicosocial, la idea inicial y que se mantiene a día de hoy es estar inmersos en un equipo de cuidados paliativos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que se ha abierto vía en esto, porque los equipos de paliativos del sistema sanitario español, digamos, pues en su mayoría no contaban con esta figura de psicólogo y trabajador social, ¿no? Y no había, salvo la ECC, que daba esa cobertura, no se contemplaba.
había psicólogos en salud mental, todos sabemos cómo está el tema de las plazas, pero ya no solo en psicología, en general, ¿no? Pero no había una cobertura psicosocial al final de la vida, no existía realmente, ¿no? En este punto, ¿no? Exacto, que es de la obra social de la Caixa. Entonces, ahora sí que se puede decir que hay equipos completos. O sea, la SECPAL habla en todo momento de un equipo integral, de una atención integral, ¿no? Que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y es a nivel nacional. Pero no estaba esta figura, ¿no?, contemplada. Entonces la Caixa pues vio esta carencia, pues sí, vuelvo a decir que fue, nos hace llegar eso, ¿no? Que es una apuesta personal por una vivencia personal, ¿no? Nadie sabe mucho más allá por respeto y por privacidades, pero vino de ahí. Y fíjate, estamos ya en el 2025, o sea, se dice pronto. Sí, va a hacer 20 años dentro de nada. Sí. La AECC es la Asociación Española contra el Cáncer, para quien Sí. no lo sepa. Y claro, yo pienso, siempre me he planteado, la Caixa es un banco, es una Sí. entidad bancaria. ¿Qué le lleva? Ya entiendo que es una, ¿no? Pues como pasó con el propietario de Mercadona, tiene un hijo celíaco y allá vamos con los productos sin gluten, ¿no? Pero claro, es que esto es muy gordo, es que estás hablando de una evolución tremenda de 140 y pico equipos ahora mismo, con casi 20 años de trayectoria. ¿Qué le lleva a la Caixa? Porque no es solo esto, sabemos que la obra social La Caixa, luego sí que hablamos un poquito más, tiene otras líneas, pero como nos interesa esta, que es la de paliativos, porque de esto es el podcast, pero ¿cómo sostiene o qué le lleva o qué motivaciones? Imagino que ya 20 años después es fácil decir, oye, pues es que hemos hecho mucho bien y hemos atendido un montón de personas y ahí están los resultados, como tú decías, pero sobre todo al principio, por mucho que Isidro, esta persona, estuviera especialmente motivado a dar atención psicológica y social a final de vida por vivencia personal, ¿cómo convence a un banco, a una entidad bancaria que lo que quiere es ganar dinero, ¿no? Y se ocupa de otras cosas, porque existen pocas entidades como la Caixa, ¿no? O si hay alguna que haga esto. ¿Cuál es la intrahistoria de eso, si la sabes? La verdad es que, fíjate, la obra social es la única que se mantiene de la Caixa. Empezó Caja Madrid en su época, Caja Madrid desapareció y no hay más obra social destinada. Y además son programas y líneas estratégicas que abarcan en esos programas que son muy longevos, porque está Proinfancia, está el programa Incorpora, está Final de Vida y Soledad, está el de atención integral a personas con enfermedad avanzada como el nuestro. O sea, que son programas que son muy duraderos en el tiempo, ¿no? Y, y siguen ahí, siguen manteniéndolo a través de esta institución, ¿no?, de la fundación, que, bueno, pues siguen destinando una gran cantidad de dinero. Porque no te olvides que hay que pagar muchos profesionales para que sean metidos o insertados, y eso también ha sido una lucha, ¿no? Porque ha habido que demostrar una evidencia empírica de la utilidad de estos equipos de atención psicosocial. Entonces, al principio había que abrir vía, ¿no?, como los escaladores, poquito a poquito, evidenciarlo mediante la ciencia y publicar cosas para avalar los datos que teníamos, y que a día de hoy estamos donde estamos y que sigue adelante y que seguirá por muchos años, o sea, porque sigue sin estar cubierto esto en un sistema sanitario público, ¿no? Entonces, la ECC abrió una vía muy importante en aquellos años y sigue, ¿eh? Ojo, y esto es complementario, o sea, no nos pisamos unos a otros, sino que, de hecho, seguimos colaborando con la ECC, pero tienen más enfoque en el paciente, la tipología de paciente oncológica, y el programa de la Caixa es en atención al final de la vida, ¿no? Entonces, súper complementario, pero que a día de hoy pues sigue existiendo esa carencia, ¿no?, en el sistema público sanitario español. Eso es Sí. un poco una pregunta enorme que hacer a toda la plana política, ¿no? ¿Por qué no se promueve esto? ¿Por qué tiene que salir de una obra social? Y bendito sea, ¿no?, que salga de una obra social, pero cuando todo el mundo luego lo considera un lujo, y no debería ser un lujo un psicólogo o un trabajador social en un contexto final de vida, ¿no? Debería ser un derecho.
Y sí, por supuesto, y además es que lo exigen, ¿no? Quiero decir, en los pliegos, en los conciertos, ahí está. En las unidades de cuidados paliativos, un psicólogo por 30 camas, por ejemplo. No sé lo que saldrá en los nuevos. O sea, que está ahí reflejado, claramente. Aquí en Madrid han sacado, ¿no? Este año plazas, pero claro, sacan pocas plazas, luego, bueno, la mayoría, ¿vale? Porque es verdad que se están dando que hay profesionales muy interesados en el ámbito final de la vida, de psicología, y que, bueno, pues que han ocupado esas plazas y están contentos, ¿no? Pero luego será también el caso que no están preparados o no tienen la formación suficiente para trabajar con pacientes en una situación paliativa y lo dejan, ¿no? Entonces, la plaza se ha quedado o se están quedando muchas otra vez vacantes, ¿no? Entonces, esto hay que cubrirlo de alguna manera o con más formación, porque yo sé que hay mucha gente que hace supir y que está interesada en hacer esto, ¿eh? Pero no se sacan estas plazas y siguen siendo insuficientes. Y al final yo te digo una cosa, Silvia, aquí no nos vamos a quedar todos. Ujú. Vamos a pasar por ahí, vamos a estar en una situación final de vida, nuestros familiares, nosotros, y vamos a querer tener una atención lo mejor posible, ¿no? Y evidentemente el médico siempre va a ser la columna vertebral de todo, ¿no? Pero la enfermería, la psicología, el trabajo social, metería fisioterapia y terapia ocupacional también. Sin duda. Se hacen muchas cosas con pacientes en contexto final de vida a nivel de fisio y de terapia ocupacional, ¿no? Entonces, bueno, es llamativo, ¿no? A mí me llama más la atención que un sistema público tan potente como es el español y que no somos como el sistema americano tan triste, ¿no? Y este es potente y que además se paga entre todos, como digo yo, y se sostiene, me llama la atención que no se apueste por esto a nivel político. Sí, con respecto a lo que decías, el médico realmente, sobre todo antes de entrar, por así decirlo, en circuito de paliativos, es quien tiene la llave bueno, de identificar las necesidades paliativas y de proponer, pues eso, una valoración por paliativos o una inclusión en un programa de paliativos. Pero realmente una vez en paliativos, siempre lo digo, los médicos somos uno más y probablemente al mismo nivel, incluso en algunos casos, a un nivel, cuando no hay complejidad sintomática a nivel de fármacos, muy inferior a lo que puede estar, por ejemplo, un psicólogo o, por supuesto, la enfermería o, por supuesto, los TKs, ¿no? Que para mí me parecen las manos del cuidado, por supuesto. Sí. ¿Hace falta PIR para trabajar en este tipo bueno, en la Caixa, por ejemplo, ahora mismo? Mm, No, no piden, lo que pasa que aquí me voy a echar tierrita encima, como dicen en México, ¿no? Pero no es que fuera un requisito, pedían la titulación de Psicología General Sanitaria y formación en paliativos, pero ha estado abierto siempre para que pudieran entrar PIRES. Y bueno, no te hablaría de porcentajes porque no sabría decirte a nivel nacional, pero en Madrid creo que se han presentado a estos equipos de la obra social de paliativos. No, pues te diría un 2% y creo que es mucho, creo que es muy alto. Entonces, pienso que el sistema PIR, según cómo está articulado, ¿no? La formación, tienen un mes de rotación y no es obligatoria, es voluntaria. Ahora creo que lo están poniendo obligatorio, ¿eh? Pero es un mes. Entonces, en un mes no te da tiempo a tomar tierra, ¿no? A empaparte bien de lo que es un paciente en una situación final de vida, la vulnerabilidad y la fragilidad que ello conlleva, lo bonito que es trabajar con la familia, ¿no? Lo bonito que es cuando ves desfases temporales entre la adaptación entre el paciente y la familia y cuando se trabaja y llegan a un mismo nivel, ¿no? de adaptación, no da tiempo en un mes, ¿no? En una rotación a valorar eso. Entonces, a lo mejor hay quien le interesa desde el principio y se forma muy específicamente y pide una rotación. Nosotros hemos tenido pires rotando con nosotros maravillosos, porque les interesaba mucho la atención al final de la vida, ¿no? Pero no es frecuente, no es frecuente. Entonces, no son vacantes que se saquen, pero cuando se sacan, como han pasado ahora en los equipos de domicilio del sistema público, no se han llenado. Si se han llenado, se han quedado vacías a los 2 meses o a los 3 meses. Entonces, es una pena, ¿no? Pero
bueno, no hay esa cobertura por interés o por falta de formación, no lo sé realmente. Pero desde luego el programa de la Caixa ha estado abierto a que entraran PIRES desde el principio. También es un tema de horarios y de honorarios, ¿eh? Porque un especialista que es un PIR, porque es un especialista, no cobra lo mismo que un psicólogo general sanitario, ¿no? Es la diferencia entre los médicos de familia y los de especializada, pues es así, ¿no? Entonces, pues también como los salarios y los horarios no son iguales, pues no interesa tampoco, ¿no? Solo puntualizar brevemente que obviamente los médicos de atención primaria tienen su especialidad. Yo creo que Esther aquí se refería a médicos que están en la red pública, sobre todo en ámbitos de atención primaria, de adultos y pediatría, sin especialidad vía MIR. Y va un poco más por ahí, pero abierto estaba todo el mundo, ¿eh? O sea que las plazas PIR podemos decir que no son atractivas, este tipo de trabajo no es atractivo para las plazas PIR, pero probablemente lo que tú has dicho y por desconocimiento, porque como siempre el mundo de los cuidados paliativos es muy desconocido y hasta que no te encuentras, pues como por ejemplo pues te pasaría a ti, me pasó a mí, todas las personas que estamos metidas en esto, en una situación y con un equipo bueno o bueno, la vivencia que hayamos tenido, no nos damos cuenta de la importancia y de la riqueza que hay de atender final de vida desde todos los puntos de vista, ¿no? Es que me sigue llamando la atención, no hay, igual que tenemos conciertos de hospitales privados que tenemos como el mío, ¿no? Un concierto con la Comunidad de Madrid para tener una unidad de cuidados paliativos. ¿Hay algún tipo de concierto del Sistema Nacional de Salud con la Caixa en la que le inyecte algún tipo de presupuesto, dinero, o es puramente privada la financiación de esta obra social? No inyectan nada, hay convenios. Evidentemente, para los equipos de atención psicosocial de este programa, ¿no? De la obra social, para estar insertados en equipos de paliativos del sistema público es mediante convenios firmados con el SERMAS y con las gerencias de los hospitales. El único requisito que ponía la obra social para insertar estos equipos, estos EAPs, era que fueran en fundaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Ellos lanzaron esa posibilidad de que cualquier entidad sin ánimo de lucro pudiera optar a la petición de estos equipos mediante concurso público, pero bueno, en el caso nuestro estamos en un hospital público de gestión privada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí no sale una plaza como tal, porque no se oferta, es un concurso del equipo y de la obra que entra, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, es complejo porque no hay una aportación económica, pero la Caixa se encarga de lo que son los profesionales. Entonces, la Caixa dota a esa entidad sin ánimo de lucro de esa cantidad que estima que puede ser suficiente para pagar esos profesionales y eso es todo, ¿vale? Pero no hay un convenio económico como tal, simplemente es el coste que implique el contratar estos profesionales, ¿no? Y ya cada entidad que ha optado a ese concurso público gestiona esa parte económica como considere, ¿no? El otro día escuché que la Comunidad de Madrid, el 90 y muchos por ciento de los equipos, pues están dotados por equipos de la Caixa, de atención psicosocial. Hay muy pocos que no tengamos, como nosotros, por ejemplo. Pero ¿eso ocurre en otras comunidades autónomas o es que hay un especial esfuerzo en Madrid? Ya sé que en Madrid hay más dotación en general, pese a que no llegamos a todo lo que tenemos que llegar. Hay otras zonas de España que es dramática la asistencia paliativa general, quiero decir, de un médico mismamente, ¿no? Que tenga esa cultura paliativa, como no para hablar de psicólogos, ¿no? ¿Más o menos es equitativo o en Madrid, Barcelona, igual zonas más urbanas con más población? El programa de la Caixa está repartido en toda España. O sea, prácticamente no tengo el mapa delante, fíjate, me lo podía haber traído ya por curiosidad mía, ¿eh? Pero creo que todas las comunidades autónomas están dotados de un equipo EAPS de la Caixa. Pero no todos están insertados en un equipo de paliativos, ¿vale? Me estoy acordando de un equipo que es el de Extremadura, pero porque en su mayoría son trabajadores sociales, pero
el programa cubre a nivel nacional. Sí que es verdad que en Madrid y Barcelona, no sé si porque son más grandes, hay mayor población, también la dispersión geográfica, no lo sé, pero sí hay más equipos. Y creo que evidentemente tiene que ver mucho la población, ¿no? Es población y dispersión geográfica, ¿no? Lo que marca la ratio, ¿no? De cobertura. Entonces, es lógico que tanto Madrid como Barcelona tengan más dotación de equipos, ¿no? De atención psicosocial. Yo sé que en Barcelona, en Cataluña en general, con el doctor Gómez Batiste, hay una línea desde hace muchísimos años con la herramienta NECPAL, con un apoyo brutal y con un montón de líneas a nivel, ahora está mucho con residencias, ¿no? Apoyo a residencias y también lo mismo, apoyo psicosocial y con unas líneas de investigación y de trabajo brutales, que me parece impresionante, insisto, que es que quiero remarcar esto, que una entidad privada lleve haciendo esto tanto tiempo y sobre todo que nuestro sistema de salud no haya dicho, oye, tenemos un apoyo aquí tremendo, vamos a suplir lo que falta, ¿no? Ya que nos apoyan, vamos a lo que falta lo ponemos. No Eso sé. es. Aparte, está también articulado este programa porque tiene sus líneas estratégicas, que es la atención emocional, la atención a la familia, el duelo, el voluntariado, se amplió a residencias y ahora una de las líneas estratégicas que va a empezar un poco en este año, que ya ha empezado, ¿no? Que es el enfoque comunitario y, por otro lado, pacientes con discapacidad intelectual. Que no hay tampoco esa cobertura, ¿no? El programa de residencias creo que lleva 3 años, también adscrito un poco a la obra social y a este programa, ¿no? Porque se vio que en pandemia fue terrible la falta de cobertura que hubo ahí, ¿no? Y nació con esa iniciativa, ¿no? Que sea complementario al programa de atención al final de la vida, pero desde el ámbito de residencias, ¿no? Y se nutren de los mismos equipos EAPS, aunque el ámbito es geriatría y residencia en contexto final de vida. Fundación Hospitalarias, no sé si sabes, tiene una línea, bueno, histórica, ¿no? De hecho, nuestro hospital ha cumplido hoy 100 años desde la colocación de la primera piedra. Madre mía, enhorabuena. Sí, muchas gracias. Y se ha especializado muchísimo en todo lo que tiene que ver con atención a discapacidad, psicogeriatría. Tiene muchísimos centros a nivel nacional y también alguno internacional. Por lo tanto, seguro que se hace mucha sinergia con este tipo de equipos. Como estamos hablando un poco de psicología general, estamos hablando también de equipos que están dentro de equipos que están, por ejemplo, en unidades de agudos, ¿no? Como por ejemplo donde nos conocimos, en la Fundación Jiménez Díaz, pero también en equipos de atención domiciliaria. En equipos de agudos, pues está claro, yo he visto cómo trabajas, era a demanda, conociendo a todos los pacientes, participando, ¿no? En todas las conversaciones y todos los pases y, bueno, estando integrada dentro del equipo, ¿no? Aparte de tus otras funciones. Pero eso puede ser más o menos, yo creo que cualquiera se lo puede más o menos imaginar. Oye, eres parte del equipo, pues como en una unidad de cuidados paliativos de media estancia, pues a demanda y lo que necesites y demás. Pero, por ejemplo, ¿qué se puede esperar de una persona, una psicóloga, un psicólogo de un equipo de este tipo, de la Caixa, en atención domiciliaria? ¿Cómo funciona? Pues funciona muy parecido al ámbito hospitalario, es decir, como bien decías antes, generalmente el médico o la enfermera, ¿no? Son los que detectan la necesidad de intervención, o bien psicológica o bien de nuestra trabajadora social, ¿no? En este caso de Ana. Entonces, ellos detectan esa necesidad en una sesión clínica de equipo que tienen cada mañana, pues recomiendan la intervención y la persona se programa, o bien la psicóloga o bien la trabajadora social, se programa la visita a domicilio, ¿vale? Y es sumamente rico porque ves al paciente en su entorno. Cuando atendemos a pacientes en el ámbito hospitalario, es el paciente el que viene a nuestro entorno, ¿no? Digamos que es sacado de su día a día y metido en un entorno hospitalario donde no conoce a nadie, ¿no? Pero la riqueza que tiene el domicilio, la atención domiciliaria, es que tú, una vez que entras en ese domicilio, ya estás obteniendo cantidad de información acerca de esa familia, ¿no? De ese paciente y de su familia. Entonces,
es muy bonito, ¿no? La atención domiciliaria, muy rica y luego es muy dinámica, claro, porque es el desplazamiento al domicilio, la atención y la continuidad asistencial en lo que es el entorno, ¿no? Del paciente y de la familia. Imagino que, claro, pues igual que le pasa, ¿no? Nuestra anterior entrevistada, Nuria Pérez de Lucas, en su ESAD, que nos decía que estaba llevando 60 pacientes de forma simultánea, pues yo me imagino que os pasa un poco igual, ¿no? Tenéis que hacer mucha planificación, tiráis también de teléfono, aunque hagáis una primera visita presencial, luego habrá mucha telefónica o de videollamada o... ¿Eso se usa? ¿Se usan las herramientas así más...? O sea, intentamos usar todo porque la dispersión geográfica en Madrid es brutal. Entonces, aquí están divididos los ESAT por áreas, pero, por ejemplo, el área donde nosotros abarcamos es un área de una dispersión muy grande, ¿no? Entonces, de hecho, está dividido en dos subáreas, ¿no? Que es la de Legazpi noroeste, ¿no? La zona de la sierra, ¿no? De Madrid. Entonces, nosotros cubrimos la zona de Legazpi, ¿no? Y claro, aún así no te da tiempo. Si tienes un domicilio en Valdezarza, tienes que cruzar prácticamente todo Madrid y ahí se te va pues casi hora y media, ¿no? De desplazamiento. Entonces, hay que optimizar muchísimo el recurso, muchísimo. Entonces, que podemos solventar una llamada telefónica o gracias a la pandemia también se han implementado la videoconferencia, ¿no? Con los pacientes para hacer un soporte puntual y luego programar una visita a domicilio, pues sí, tiramos de estas herramientas, ¿no? Pero lo ideal es no perder la presencia, lo ideal es no perder. Aunque, insisto, con esto de la pandemia, yo que soy una de las resistentes a este tipo de atención telemática que me costaba, ¿no? Porque el psicólogo necesita conectar y en una pantalla a veces no se conecta como cara a cara, ¿no? Entonces, bueno, pues también tiramos un poco de eso en el caso de esa sobrecarga, porque es verdad que aquí hay mucho médico, digamos, en el equipo nuestro que estamos de domicilio, son 4 médicos con 4 enfermeras y hay un psicólogo. Entonces no puedes cubrir los 4 equipos de médico-enfermera al 100% y hay que optimizar, ¿no? Las cosas. Y además que yo me atrevería a decir que todo el mundo, tanto personas que están en final de vida como el entorno, necesitan un apoyo psicológico en esta etapa. Otra cosa es que lo quieran, ¿no? Mm. O que porque muchas veces hay mucha reticencia a la atención psicológica. Oye, que yo no estoy loco, ¿no? A veces que yo no estoy loco y digo, si no hace falta estar loco, si es que todo el mundo necesitaríamos en un momento dado o siempre un apoyo psicológico, ¿no? Imagino que eso, en esa optimización de recursos también vais a quien, obviamente no vais a quien no lo quiera, eso por supuesto. No sé de qué manera podéis hacer un screening, bueno, lo que has dicho, ¿no? Detecta un poco el médico enfermera necesidades y si lo ve os avisan y Sí. allí vais. Y ahí pues, ya básicamente se hace un screening con eso, ¿no? Porque ya los equipos, tanto de medicina como de enfermería, saben perfectamente y tienen formación en paliativos, ¿no? Identificar las necesidades de un paciente o de la familia, ¿no? Entonces ahí ya haces un primer screening. Luego también es verdad, yo soy muy pro atención precoz, o sea, entrar en un domicilio en el que ya al final está todo como muy en una etapa muy final, digamos, ¿no? Del paciente o de la familia, establecer un vínculo terapéutico en unas condiciones ya finales de vida, a veces es difícil. Se consigue casi siempre, pero es difícil. Entonces yo abogo más por una atención precoz en la medida de lo posible, ¿no? Que la figura del psicólogo, si es viable, si el tiempo y la disposición geográfica lo permite, que vean esa figura como una parte más, como una pata más, ¿no? Del equipo y no el apagafuegos que va en un momento de crisis vital total, ¿no? Y ahí a veces es muy difícil, ¿no? Llegar a ese equilibrio entre entrar un poquito antes de la etapa última y no llegar como apagafuegos en un momento de crisis que vincular ahí es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí está, más o menos se consigue y estos screening ya de los propios equipos en los que estamos insertados como parte de ellos saben detectar, pues yo te diría en el 97%
perfectamente la necesidad de esa intervención por nuestra parte. Sí que hay un puntito de gente que al principio es reticente, ¿no? Y le cuesta, porque todavía tienen ese concepto de psicólogo, de diván o de locura en un sanatorio, ¿no? Psiquiátrico que se llamaba antes. Pero bueno, cuando luego van viendo que somos personas muy normales y que formamos parte de un equipo y que somos UVA, ¿no? Con racimos, pues ya se desmitifican esas creencias, ¿no? Erróneas acerca, sobre todo la figura del psicólogo, porque la del trabajador social es más fácil verla, ¿no? Sí, bueno, pues eso puede ser un buen reclamo para los compañeros para derivar antes, que siempre decimos que cuidados paliativos no estamos para el final, que ese modelo ya prescribió, tiene muchos años, que ya se sabe que la atención debe ser conjunta y quizá puede ser un buen reclamo ahí para los compañeros médicos de derivar a un circuito de cuidados paliativos. Oye, así va a tener esta atención psicológica y esta gestión del cambio, esta adaptación va a ser muchísimo más fácil. Ese vínculo va a ser mucho más fructífero que cuando estás al final, que nos pasa a todos, a los médicos, a las enfermeras, te vean a alguien en agonía y ¿qué haces? Pues apagar el fuego como puedas y ya está. Y hacer, como dice mi psicólogo, psicología de guerra, ¿no? Sí. No puedes hacer mucho más y no somos eso, somos mucho más, tenemos mucho más potencial. ¿Qué te parece el ratio de 1:30 en las unidades de cuidados paliativos? Pues brutal. Porque es que es todo lo que estamos hablando, que queremos dar una atención de calidad o cantidad, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces, mira, una de las cosas tan bonitas que tiene también el programa de la Caixa es que, que se ha acabado, vale. Pues es que te da como un poco de libertad en ese plano, ¿no? Que la calidad es muy importante. A veces, pues como Cicely Sanders, ¿no? Dice que el tiempo no es cuestión de longitud, sino de profundidad. Y es verdad, claro que es cierto, ¿no? Pero si tú pretendes abarcar 30 en una mañana, la calidad ahí se va a ver mermada, ¿no? Entonces, puedes ofrecer mucha profundidad en una intervención de 10 minutos y que sea de una calidad bestial, pero abarcar a tanta gente por un mismo profesional, pues a veces es que ni la cabeza del profesional da, ¿no? Para eso. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito sensatos con esas cosas. Creo, y vuelvo a echarme tierrita, creo que hay que invertir más en sanidad y en profesionales, ¿no? Porque al final, ¿qué se vio en pandemia que se nos ha olvidado ya? ¿Qué se vio? ¿Qué salió ahí? Que todo el mundo se dejó la piel, ¿eh? Cada uno en su plano y como pudo, desde los servicios de limpieza hasta etcétera, ¿no? Todo el mundo. Pero ¿qué se vio? Mucha carencia, ¿no? De una profesión y luego que no teníamos abastecimiento de muchas cosas. Entonces, ese aprendizaje que se sacó en ese tiempo, yo parece que hoy ya está como completamente olvidado y obsoleto, ¿no? Y creo que eso hay que darle otra vuelta de tuerca, ¿no? Seguimos haciendo medicina de guerra y cuando ocurre de verdad la catástrofe, pues vemos todos los huecos y todas las carencias. Totalmente de acuerdo. Pues, Yo también creo que este ratio a mí me sorprende porque yo veo evidentemente cómo cómo trabajas tú, cómo trabaja mi psicólogo. Y es que 1:30 es mentira, es verdad que no se va a ver 30 ni todos van a necesitar atención ese día, pero es que esto fácil se puede convertir en 1:60 a poco sí, que una persona, claro, no ves al paciente, pero ves al familiar. Y en sí, el mejor de los casos, entenderme bien, el mejor atendemos lo que haya que atender, pero ves uno. Pero es que muchas veces yo recuerdo yo no soy psicóloga, soy médico, ya lo sabéis, pero me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho ser muy clara y es una cosa que siempre me ha gustado. Una vez tuve una reunión que lo tuve que hacer en un hall, ahí en la fundación, cuando estaban en obras, con 20 familiares. 20. Que nunca es tan exagerado y no son 20, pero ¿quién no tiene 1, 2, 3, 4 hijos o los sobrinos? O sea, que es que este ratio no es 1:30, es que puede ser fácil, pues eso, 1:40, 1:50 en el volumen, no de un día, pero de un volumen de pocos días, ¿no? Y me parece brutal. Y creo que también, hablando con gente, con dirigentes, como que sí, que se sabe que el psicólogo es importante, pero ya hasta que no me hace falta a mí o a alguien de mi familia y ve realmente lo que supone, pues si solo habláis, ¿no? Es como,
no, no solo hablan, igual que los médicos no solo estamos para coger la manita, ¿no? Como me decía una paciente hace poco, desde el cariño, pero sí, que cogemos manitas, pero hacemos más cosas, ¿no? Sí. Que se Sí, tiende a pensar que los paliativos es, pues eso, cada uno en su lugar, pero oye, lo mínimo y es un trabajo fácil. no lo es, no lo es, o sea, realmente no lo es, porque al final primero, no estás trabajando con máquinas, trabajas con personas, con seres humanos y trabajas con el sufrimiento de esas personas. Y ese sufrimiento a ti también te afecta, ¿no? De alguna manera. A veces lo gestionas bien y a veces lo gestionas de mierda y te vas a casa hecho papilla, ¿no? Pero bueno, esto es la condición, ¿no?, de ser humanos y no ser máquinas. Lo que pasa que sí que es verdad que hacemos infinidad de cosas, que no solo es ver 30 porque te han puesto 30. Yo veo, o sea, creo que el sistema sanitario es muy perverso como está articulado, ¿no? Y lo veo mucho en los médicos de primaria. Eh, 70 pacientes en una mañana, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué cabeza da para ver 70 pacientes en una mañana y no equivocarse? Ya fíjate, no equivocarte de paciente o ya no de tratamiento, sino de tu propia intuición o qué prueba le piden. O sea, el paciente 68 que tú veas, madre mía, y demasiadas pocas cosas pasan y demasiados buenos profesionales hay, pese a todo esto, ¿no? Entonces es llamativo. Por eso sigue siendo llamativo que eso no haya cambiado en tantos años. El programa de la Caixa va a hacer 20 años. Y esto sigue así igual. Entonces, me llama muchísimo la atención que no haya un político o un partido en concreto que apueste por este tipo de cosas, cuando ellos se han visto ahí, porque hemos llevado pacientes y familias de personalidades de las altas esferas. Entonces, es muy significativo, ¿no? Y que siga esta perversión de esa cantidad frente a la calidad. 30, o sea, 1,30 me parece una barra basada y no es real, exactamente por lo que tú dices, ¿no? Y sobre todo que ya no es todo asistencia, que los médicos y bueno, los sanitarios asistenciales no deberíamos ocupar todo nuestro tiempo de asistencia, deberíamos ocupar parte y debería ser responsabilidad también de las instituciones el autocuidado del personal, pero el cuidado dirigido, porque hay que planificarse el cuidado, porque como tú dices, hay un trauma vicario ahí que se está acumulando constantemente, una transferencia, una contratransferencia, y también tendríamos que tener nuestra parte educativa para seguir formándonos y también dando un poquito de motivación a todo lo que está pasando y también para investigar, porque Eso. bueno, investigar en cuidados paliativos ya es difícil per se, pero si encima no tienes tiempo y estás con esta presión y estas apreturas, pues es que se te quitan las ganas, sinceramente. Sí, eso es. Y se sacan muchas cosas, que a lo mejor no es un ámbito tan amplio, ¿no? Para investigar por la tipología, ¿no?, de paciente, pero se sacan muchas cosas. Entonces, no todo es pasar la planta o la consulta. O sea, hay infinidad de cosas que hacemos, como todas estas que acabas de decir, que son importantes. La propia formación. O sea, continuamente hay que ir haciendo formaciones, ¿no? Pero tuyas y impartidas también. O sea, la diseminación del conocimiento y luego el autocuidado. Insisto, trabajamos con gente que está en una situación que muere y que nosotros estamos acompañando hasta el último momento, ¿no?, que posible, junto a la familia del paciente. Pero luego también muchas veces en esos casos de pacientes que no tienen familia. El otro día, como anécdota, ¿no?, vi un paciente en la consulta que llegó a decirnos que se había sentido tal abandono por parte de sus familias, o sea, más que familias, de sus amistades, que nos veía a nosotros como esa parte de amistad que había tenido, o sea, ¿no? Y que ahora estaba como experimentando un poco esa sensación de tenernos como algo más que un equipo sanitario que le atiende cuando va al hospital, ¿no? Entonces, es curioso todo eso y cómo se vincula y cómo tienes que cuidar eso. Porque si no, si pasas esa línea así a la limón o no reconduces a ese propio paciente sin que se vea abandonado o herido,
pues también eso requiere mucho esfuerzo y mucho desgaste emocional del profesional, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas, porque al final el sufrimiento no es algo tangible. Ujú, Entonces, totalmente. es fácil, como me duele una muela, me tomo un Nolotil, ¿no? Ujú, Un Enantio, no es tan sencillo, es algo tan subjetivo, ¿no? Y está ahí tan etéreo que es difícil cuantificar las cosas. Entonces, bueno, es un poco, yo creo que es más fácil de lo que parece, pero como que se resiste un poco a atender esto en condiciones, ¿no? Y a tener en cuenta toda la esfera de lo que es un ámbito paliativo. mm, totalmente. Esther, ¿cuánto tiempo atendéis el duelo después del fallecimiento? Nosotros intentamos, en la medida de lo posible, porque, a ver, el duelo, no hay que ver a todos los pacientes en duelo, a todas las familias, ¿no? Porque al final psicologizamos a veces demasiado las cosas. Pero aquellos que necesitan esa intervención, se planifican lo que son las sesiones a lo largo de meses, donde nosotros ponemos como, no es que pongamos un tope, pero estimamos que más allá del año llevar a un paciente en duelo puede estar generando ya otros efectos, como decías, transferencia contra transferencia, etcétera, y no sea iatrogénico prolongar un tipo de atención así. Pero una higiene del duelo, un encuadre terapéutico. Ahí hacemos también un screening. El screening ahí lo hace más el psicólogo, ¿no? Igual que antes hacía un poco un cribado el médico o la enfermera de cara a derivar, ¿no? O comentarnos un paciente, porque en el entorno hospitalario no se deriva. Como formamos parte del equipo, ahí lo vemos, ¿no? Pues creo que me voy a pasar, hay que ir a verlo. Pues con el duelo igual. Yo creo que esta familiar la voy a tener que citar en consulta de duelo y, bueno, le haré el seguimiento que corresponda. Pero no es cerrado, no es acotado, menos lo que son las terapias grupales. Es así, solemos hacer 8 sesiones, entre 8 y 10 dolientes, y se hace la identificación del duelo y luego el encuadre y luego el proceso, ¿no? De elaborar la pérdida y acompañar en ese proceso. Así que poco más o menos es así el enfoque, ¿no? Que hacemos un poco con el duelo, individual o grupal. Ujú, muy interesante, no lo sabía. Mm. Nosotros hacemos death cafés, no sé si vosotros hacéis algo parecido o son más grupos de duelo. Sí, sí. Lo que pasa es que el de café, bueno, depende también, ¿no? Tanto Jiménez Díaz como Maldoro o Móstoles, donde estamos nosotros, eh, el de café es abierto, es profesionales, es familiares, a veces han venido pacientes. Ujú, Bueno, es abierto, ¿no? Y es súper rico, porque cada uno te cuenta la vivencia desde la cara del prisma que lo vives. Entonces, es súper bonito, porque yo siempre me veo desde el enfoque más del profesional y a veces pues del doliente que llevo, ¿no? ujú, Pero nunca me había planteado la perspectiva de un paciente. mm. Entonces, es muy curioso. No sé vosotros ahí si también los hacéis así o... Totalmente abiertos, sí. Son súper bonitos y salen cosas además muy, muy enriquecedoras, la verdad. Totalmente. Un death café, para quien no lo sepa, simplemente es un encuentro entre bueno, cualquier tipo de personas que quiera hablar de la muerte de manera libre, sin juicios y de manera abierta, porque generalmente no es un tema que se suele sacar en el aperitivo ni en el postre de las comidas familiares. La cosa es que no es fácil para la gente que tiene inquietudes sobre la muerte y quiere hablar y compartir con otras personas que también la tengan, pues son estos espacios de los cafés de la muerte o death cafés, como se llaman. Sí. Bueno, no sé si quieres comentar algo más del programa de la Caixa, algo que se te ocurra que no hayamos hablado, que sea importante que la No, gente conozca. no, yo creo que así a grosso modo se ha tocado todo, las líneas estratégicas que tiene. No, yo creo que es un programa súper completo, de verdad, muy completo. Luego también te lo tienes que creer, ¿eh? Porque sí, porque a veces estas cosas que uno dice, pues vaya tontería, ¿no? Pues te puede parecer una tontería, pero todo es útil y todo lo que está enfocado es útil, ¿no? Que luego todo es susceptible de mejora, pues claro que sí, como todo y todos, ¿no? En la vida. Pero es que es un programa que, no sé, y el hecho que lleve tantos años
y encima ella ha ido creciendo, pues avala mucho la trayectoria, ¿no? que tiene esto y la potencia que tiene esto. Y no se plantea como campañas, ¿no? Yo qué sé, pues de aquí a 10 años o a 5. Esto ha ido increciendo y no tiene una fecha de caducidad, por así decirlo. Esperemos que no la tenga, pero no, y se prevé que esto siga, porque primero por lo que ha ido creciendo y por cómo se va moviendo, ¿no? Porque aparte cada año va surgiendo otra línea estratégica prácticamente, ¿no? De actuación y es buena que surja, ¿no? Y está bien enfocada, o sea que, bueno, no es algo que digas, esto dura 10 años, ¿no? Esto dura 15, esto dura 20. Cada año se va viendo, ¿no? La durabilidad y avalando toda la trayectoria anterior, ¿no? Que se va recorriendo. Pues bravo por la obra social de la Caixa. Y quería acabar un poquito esta entrevista contigo y aprovechar que tú tienes mucha trayectoria, mucha visión, para hablar un poco de las generalidades de lo que es ser psicólogo en cuidados paliativos. Es verdad que hay distintos ámbitos y probablemente, pues como nos pasa al resto de profesionales, habrá pues unas acciones que haces más en un ámbito o en un nivel asistencial que el otro. Pero quería empezar con qué se necesita o qué formación recomendarías tú para saber de cuidados paliativos en psicología. Yo, mira, aparte, evidentemente la psicología y la carrera hay que hacerla, pero creo que es muy importante tener formación. No es lo mismo un paciente de salud mental que un paciente de cuidados paliativos. Te puedes encontrar un paciente en cuidados paliativos que pueda tener una intervención por parte de salud mental, un tratamiento por parte de salud mental, una patología, ¿no? Psiquiátrica, pero el paciente paliativo no es tratado como un paciente de salud mental en sí, sino como una persona que está en una situación de vulnerabilidad y de fragilidad en un contexto fin de vida. Entonces, es muy importante que sepas no solo de psicología y de salud mental, evidentemente, pero que sepas de enfermedad oncológica, que sepas de tipologías de enfermedades, de porcentajes, de fármacos, de rotación de opioides. Es que creo, yo con vosotros, Silvia, he aprendido latín. O sea, yo me formé, digamos, en Extremadura, equipo al que adoro, de Cáceres, de la mano de Javier Rocafort en su día y Emilio Herrera, ¿no? Y yo aprendí infinidad de cosas médicas que a día de hoy a mí me sirven, porque me da muchas pistas ante un paciente con un delirio hipo o hiperactivo, por qué puede venir y de dónde puede venir sin caer yo en que es una patología psiquiátrica, ¿vale? O un paciente con EPOC severo o un enfisema pulmonar o una fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, no me puedo poner a hacer una relajación y una respiración diafragmática, porque le genera una ansiedad bestial. Entonces, si yo conozco la tipología de enfermedad que tiene ese paciente, si voy simplemente como conocimiento de psicología, voy a meter la pata. Entonces, mi consejo, si queremos dar una atención eficaz, sobre todo en el campo de psicología, es conocer el paciente paliativo, la enfermedad que tiene el paciente paliativo, que no solo es oncológica, están las no oncológicas, las neurodegenerativas, hay infinidad de pacientes con enfermedades que no son oncológicas y son paliativas, ¿no? Entonces, si no haces una formación específica en enfermedad paliativa en contexto final de vida, vamos a estar muy perdidos con la psicología. Y podemos ser diaprogénicos, ¿eh? Y esa formación es tipo máster, ¿entiendo? Máster de psiconcología. Está el máster de psiconcología, que es uno de los primeros, yo creo que fue el primero que salió, el de la Universidad Complutense, de aquí de Madrid. Luego, también hay acceso. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de poder hacer el máster de paliativos de Valladolid. Yo aconsejo, ¿por qué no vamos a aprender cosas médicas? Es que tenemos que saber síntomas y tenemos que saber una rotación de opioide lo que conlleva y qué efectos tiene el uso de la metadona en el paciente, ¿no? No solamente ceñirnos a lo psicológico. Y no es porque nos alejemos de la filosofía y nos acerquemos a la medicina, es porque realmente el paciente paliativo
engloba una esfera biopsicosocioespiritual. Entonces no podemos desglosar y solo dedicarnos a la psicología. Vía máster, vía posgrado también. La Caixa tiene un posgrado sobre esto que creo que ya tiene acreditación oficial, me parece, no lo sé. Y aparte de este máster de psiconco, de paliativos, pero que sean oficiales, es mi consejo. Luego salen muchas cositas y bueno, pueden ser útiles, ¿no? Para una primera base, una cementación, digamos, pero luego a partir de ahí pues hay que ir mirando más cosas. Yo la verdad es que nunca he estado con un psicólogo o psicóloga y que haya hecho el máster, pero el que hice yo, al menos el de la autónoma 2 años con los superpopes, el doctor Gándara, Alberto Alonso y toda compañía, creo que estaría fenomenal, pero la verdad es que como psicóloga, si yo soy psicóloga, se me haría como muy cuesta arriba. A mí me costó el de Valladolid, te lo digo, porque había cosas muy médicas y me costó un montón, pero a día de hoy lo agradecí un montón que poder haber hecho ese máster, que lo hice gracias a Javier Rocasó, porque estaba yo en esa época en Extremadura y él consiguió que nos aceptaran a los psicólogos. Y lo agradecí un montón porque entendí muchas cosas del control de síntomas del paciente y por qué determinados fármacos podían provocar determinadas cosas. Entonces, creo que es importante tener un conocimiento médico de la enfermedad paliativa que tenga el paciente y no solo basarnos en el conocimiento de la psicología. Y al revés, más difícil, porque también los médicos, las enfermeras, el resto que no somos psicólogos, también tendríamos que tener conocimientos de psicología. ¿Cómo podemos hacer, aparte de aprender de vosotros de primera línea, lo que es la validación, la gestión del cambio, el tema de la vulnerabilidad, la verdad tolerable, todas estas cosas que es verdad que nos las explican, ¿no?, en los másteres, pero bueno, no deja de ser donde aprendes es en el campo de batalla, ¿no?, y viendo cómo otros profesionales, pues como tú, actúan. Sí, y es verdad que de cara a vosotros, a la inversa, pues sinceramente no me lo había planteado qué puede haber que vosotros podáis hacer para formaros en eso, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la Coordinación Regional de Paliativos de la Comunidad de Madrid sacan mogollón de cursos de todo tipo y son abiertos a todo tipo de perfil profesional en el ámbito paliativo. Entonces, un médico puede hacer un curso de comunicación de malas noticias. Yo hace 3 años di un curso de la terapia Kibo, el protocolo Kibo, ¿no? Bueno, no tiene relación con la terapia de la dignidad de Chochino, pero fue acuñado por Barreto, David Rudilla, toda esta gente maravillosa de Valencia, ¿no? Y se hizo una formación en espiritualidad al final de la vida y acudió de todo tipo de profesionales. Entonces, sí hay cosas, claro que hay cosas, depende también de la comunidad y lo que oferte, ¿no? Cada comunidad, pero sí hay cosas que uno, si tiene más interés en aspectos psicológicos, salen cositas en las que formarse. A lo mejor un máster de psiconco, un médico, a mí me encantaría haceros eso, fíjate. Me encantaría ver a un médico metido en un máster de psiconcología, porque sería súper chulo, pero bueno. Pues sí, yo me he planteado, yo me he formado mucho, pero así en pues, comunicación, terapia de la dignidad, cosas como muy concretas, pero sí que creo que es muy importante tener esa visión global. Y para ir cerrando, una súper pregunta que hace o que aporta, si alguien está dudando, es psicólogo y dice, es que me llama la atención, pero claro, no sé si lo voy a poder soportar y al final pues se mueren. ¿Qué aporta el psicólogo en general en cuidados paliativos? ¿Cuál es tu visión? Ya sé que son muchas cosas y aquí te puedes explayar evidentemente todo lo que tú quieras porque nos dedicamos a esto porque nos nutre y nos parece maravilloso. Y cómo, así si tuvieras que hacer un pequeño resumen o tuvieras que convencer a alguien que está dudando, ¿qué dirías? O sea, diría, la verdad es que yo reconozco cuando empecé a trabajar en paliativos y yo voy a hacer 24 años trabajando en paliativos, ¿no? Y me acuerdo de las primeras veces que lo decía a mi entorno de amigos, me decían, ¡qué horror! ¿Pero cómo puedes hacer eso? Y me miraban con una cara como diciendo, esta es una rara, ¿no? Me sentía como esos niños rechazados en el baile de Estados Unidos de fin de curso. Y yo decía, pero si es una pasada. O sea, yo hago lo que más me gusta, que es
acompañar y la relación de ayuda. La relación de ayuda que es lo más endorfínico que hay, el poder ayudar a alguien en un momento de vulnerabilidad máxima. Entonces, puede tener un punto narcisista, yo lo reconozco, pero es tan bonito poder tender una mano a una persona en un momento tan frágil, tan íntimo y tan personal, que aunque sea duro, es el chute que te da para ir al siguiente, ¿no? Al siguiente paciente, a la siguiente familia, a la siguiente habitación. Entonces, creo que es un trabajo súper bonito y si le metes el humor, ya es maravilloso. Yo digo, es súper bonito y encima te pagan, ¿no? Como digo yo. Pero es que es verdad, o sea, es muy gratificante, obtienes mucho más de ellos de lo que tú puedes creer que les aportas a ellos y es el valor a la vida. El valor a la vida y que somos instantes, Silvia. Estamos aquí de paso. Entonces, esto nos va a tocar. Si no nos ha tocado ya, y serán unos afortunados aquellos que no les ha tocado por algún lado, pero nos va a tocar. Entonces, somos instantes y te sirve para tu propia vida aplicarlo esto, ¿no? Dejar de preocuparte por nimiedades y que lo más importante sea lo más importante. Es un recordatorio diario, eso sí. Sí, sí. Entonces, te da esa espera, ¿no? Te da esa posibilidad de sacarte tú de ese mundo a veces absurdo de preocuparte por cosas tontas y decir, pero si es que la vida es maravillosa, entonces hay que disfrutarla todo lo más que se pueda, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana con uno. No. ¿Sois de ayuda a los psicólogos? ¿Tienen la sensación en paliativos? Yo creo que sí, fíjate, a veces parecemos un pegote, pero sí es intentar dar espacio a algo íntimo que cuesta abrir, ¿no? Y es la muerte. Al final, la muerte va siendo cada vez menos, pero sigue siendo un tabú, ¿no? Y da miedo, y asusta, y acojona, hablando claro, porque no es conocida, es más bien desconocida. Y si algo nos pasa a los seres humanos es que no sabemos manejarnos en la incertidumbre, necesitamos el control. Somos del control. Entonces, la muerte es el mayor campo, ¿no?, de la incertidumbre. Y creo que aporta cuando es en equipo. Creo que el psicólogo es útil, pero el psicólogo solo, aislado como una isla, no lo veo. El psicólogo complementario en un equipo con sus compañeros en bloque y luego haciendo su intervención individual es lo más rico que puede haber en un sistema de atención integral en la sanidad, sinceramente. Y estoy plenamente convencida de ello. Totalmente. A mí me encanta a veces las intervenciones conjuntas. Me Mm, cojo a Jorge, vamos, que tenemos una misión. sí, sí. Es que se aprenden siempre algo. Mm, Siempre vas con el médico, con la enfermera, que luego pases solo, ¿no? El médico o la psicóloga o da igual. Pero el hecho de ir en equipo siempre sacas algo. Y siempre se hacen las cosas mucho mejor porque hay 4 ojos o 6 viendo más cosas, ¿no? Entonces total. la acción es verdadera, es sincera y es un encuentro al final con una persona que sufre. Entonces es tan bonito, no sé. Y que muchas veces se atiende a las personas que están en final de vida, pero se atiende más a las familias. Eso es Sí, otro melón gordo de, claro. a Esto lo es mejor la persona está tranquila, pero su familia no. sí. Y es un dominó además, ¿eh? O sea, que el paciente puede estar no y estar intranquilo y la familia está con un polvorín, o el paciente está súper tranquilo, pero la familia está con un polvorín y le pone con un polvorín, ¿no? Entonces, claro, al final no podemos disociar al paciente de su entorno, aunque le tengamos en el hospital, ¿no? El paciente normalmente viene acompañado de una familia o de unos amigos, ¿no? Entonces hay que hacer una intervención tanto en el paciente como en esa familia, porque al final el paciente es la ficha principal, pero detrás va mucha gente, ¿no? Y lo que le pase a la ficha principal va a afectar a la gente que está detrás, ¿no? A las fichas que van detrás. Entonces ese efecto dominó hay que prevenirlo de alguna manera y atenderlo, ¿no?
Claro, y sería brutal lo que tú decías antes, que antes de llegar, por ejemplo, a una UCP, como nos pasa a nosotros, alguien hubiera trabajado algo, ¿no? Porque muchas veces vemos expectativas totalmente fuera de lugar y reales, y ese ajuste de expectativas, hacerlo en tiempo récord, además con un equipo nuevo, un sitio nuevo que no conoces, que además no quieres ir normalmente porque te han echado de tu hospital, que es como se sienten, ¿no? Sería brutal tener esa concienciación de que el psicólogo clínico debería estar, pero es que debería estar probablemente mucho más representado de lo que está, y no solo en servicios de oncología o servicios de paliativos, pues es que la atención psicológica es muy importante para la adaptación. La psicología no es así, ¡hala! Ya me he adaptado, ya estoy ajustado. No, es un proceso. Sí, es progresiva, no es un fármaco milagroso que en 0,1, ¡hala! Ya estoy adaptado, venga, para casa. Ahora ya no hay conspiración de silencio, venga, para casa. Ahora ya, ¿no? No, es progresiva y requiere trabajo, ¿no? En esa parte. Pero también es verdad que yo, por ejemplo, sí que he notado, porque he tenido la suerte de estar en equipos domiciliarios, en equipos de ámbito hospitalario y luego en equipos de media larga estancia. Entonces, esto que has dicho, Silvia, de las expectativas, lo veo muchísimo con los equipos de media larga estancia, ¿no? Que muchas veces hay profesionales, no diría que de paliativos, sino de otras especialidades, cuando mandan a pacientes paliativos a media larga estancia, bueno, es que ahí te van a dar rehabilitación, pero es que ahí venden o ofrecen unas expectativas que luego romperlas o reajustarlas para los profesionales que están en los centros de media larga estancia es tela marinera, porque se establece una cota de expectativa que es muy difícil bajarla luego a la realidad. Entonces, eso también forma parte del desconocimiento a veces de lo que es un paciente paliativo. Un paciente paliativo puede tener una rehabilitación, que no, claro que sí, y terapia ocupacional, pero no se debe ofrecer como una alternativa cuando derivas a un paciente a un centro de media larga estancia, porque genera una expectativa no realista y eso es muy doloroso para el paciente y para la familia. Y para el equipo, que es tremendo tener que deshacer efectivamente todo eso de forma compasiva, cariñosa, tranquila. Y creo que parte de la base de lo que decimos siempre, ¿no? En este podcast, que es que tenemos una incapacidad para estar con el sufrimiento los propios profesionales y reconocer la afinidad o la finitud de la medicina y de nuestras intervenciones. Y que cuesta mucho ponerse delante de una persona, que pues este trabajo es muy fácil, ¿no? Y decirle que la medicina ya no puede hacer nada más para curarle. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero para curarle ese objetivo ya no puede estar. Eso, lo de la rehabilitación y el de momento no le vamos a dar tratamiento. Sí, es tremendo. Los de momentos, mira, yo me río mucho con los compañeros de oncología porque es verdad que trabajamos súper bien con ellos, ¿eh? Y me río mucho porque, ¿qué le has dicho? No le habrás dicho el de momento. Hasta que te pongas fuerte, cuando sabes que no se va a poner fuerte esa persona, ¿no? Claro, es durísimo. Entonces tú sabes la realidad y muchas veces el profesional que les menciona eso también lo sabe, pero no sabe salir del paso, pues porque también a lo mejor falta formación para manejarse en ese tipo de situaciones y, y sin querer generan una expectativa que luego es muy dolorosa desmontarla. Y sobre todo, Esther, lo que yo veo es que pone una presión necesaria en la propia persona de no me estoy rehabilitando, no me estoy levantando, no estoy comiendo porque no puedo, no porque no quiera. Y esto es lo que se espera de mí, porque es que si no mejoro, si no me rehabilito, si no como, no me van a dar ese tratamiento que me dijeron que de momento no. Totalmente, eso es. Y traslada mucha carga emocional al paciente eso, ¿eh? Y a la familia, que Bueno, también la... hoy te comento una anécdota que me han comentado de una persona que estuvo trabajando donde yo estoy ahora, que me partía de risa por no llorar, ¿eh? Le llegaba a decir al paciente, es que no has mejorado tu ECO. Y yo, ¿cómo? ¿En serio? O sea, como que el paciente era el responsable de mejorar su ECO. Perdona, ¿de qué estamos hablando? Tremendo. Y como estas cosas pasan en muchos aspectos, ¿eh? Ya. Es brutal. Porque podemos trasladar de carga al paciente o a la familia con ciertas afirmaciones o aseveraciones que a veces se hacen muy a la ligera, ¿no? Pero por una incapacidad nuestra de no estar con el sufrimiento y ser realmente honestos,
Sí, sí. Estamos trasladando esa carga que no necesita, que ya tiene bastante, y esa responsabilidad a la persona que no puede con su alma, que su enfermedad no le permite, que esa persona se comía a su padre por los pies y ahora no prueba bocado porque tiene una anorexia tremenda. Bueno, pues es que todo esto es brutal. Entonces yo animo desde aquí, si alguien lo escucha, que vale más que uno se haga un poquito, pues eso, un cursito de comunicación de malas noticias y aprenda a decir estas cosas, sobre todo porque sienta la base y la primera piedra de un ajuste de expectativas correcto. No significa que sea ya milagroso, efectivamente, pero la siguiente vez que llegue a la UCP y yo le diga que no se puede rehabilitar o que no tiene un tratamiento porque su ECOG, que es una escala de valoración que utilizan los oncólogos para ver si le ponen tratamiento o no en función de cómo está, de cuánto tiempo pasa en la cama, si come, bueno, hay en detalles, pues que no va a llegar. Sí, eso es. Eso. Bueno. Y luego aparte también gestionarte tú, ¿no? De otra manera, porque si ves que te cuesta y tienes dificultad en manejar determinadas cosas de comunicación, pues a lo mejor eso hay que valorar, aparte de esa formación, valorar otras cosas, ¿no? Porque puedes hacer mucho daño. La palabra no se borra, Silvia. Tú metes la pata en un tratamiento por un fármaco y puede haber otra posibilidad de corregirlo con otro fármaco, con otra dosis, ¿no? Pero la palabra no se borra y No. eso queda y el daño es en muchas ocasiones irreparable, ¿no? Y lo vemos constantemente y podemos acabar ya el capítulo de anécdotas porque estaríamos toda la tarde y toda la noche, pero hace no mucho una persona me dijo, a mí en mi hospital, en este caso fue un equipo de oncología de ensayos clínicos, me dijo, por aquí no vuelvas, que ya no tienes solución y ya Madre, no hay nada más que te podamos ofrecer. Por aquí no vuelvas, les dijo. Y eso, 5 meses después, porque el señor lleva 5 meses, todavía le pesa y de verdad que es un señor, pues eso, súper recio y tal, y se le salta la lágrima. madre. ¿Cómo que por aquí no vuelva? O sea, que no podamos curarle no significa en ningún caso que tengamos que rechazarle ni decirle, por supuesto, esto. Es que hay un impacto o no podemos hacer nada más por ti. Pero, Madre, ¿qué estamos diciendo? qué locura. ¿Qué estamos diciendo? Pues eso se usa de una forma demasiado alegre y luego genera unas secuelas brutales y la persona se muere recordándolo. Sí, no, Es no, tremendo. y la familia, ¿eh? Y la familia, claro, por supuesto, pero que el Mm, principal damnificado ahí y herido, que se te cae el corazón a los pies es la persona, ¿no? mm. Y por destacar ya lo último que hacéis los psicólogos en los equipos y que creo que me gustaría resaltar es que no solo cuidáis y tratáis a las personas que atendéis y a sus familias, sino que sois el pegamento de los equipos, que obviamente estáis siempre brujuleando, uy, esta está bien, esta está mal, cómo viene, uy, la veo más irascible, quieres hablar, nos sentamos. Eso es tremendo, el cuidar del equipo y eso lo hacéis también mucho. Bueno, intentamos porque también parte de nuestro objetivo y nuestra misión, ¿no? Misión, visión. Y valores. Sí, sí. Es intentar cuidar, ¿no? Porque hay que velar un poco por el bienestar, no solo de uno y el autocuidado, sino también del equipo, ¿no? Y cuidar cuando ves a una persona más afectada o a lo mejor no sabe por dónde seguir ante una determinada comunicación y acaba diciendo algo que no es muy oportuno, ¿no? O simplemente pacientes que, bueno, pues nos proyectamos y somos humanos, no somos robots, ¿no? Entonces, siempre hay algo en cada paciente o en cada familia que nos recuerda, ¿no? A algo de nuestra vida. Entonces es muy fácil proyectarte, ¿no? De esa manera. Y es muy fácil de la empatía pasar a la sobreempatía, ¿no? Y llevarte, no solo ponerte en los zapatos del otro, sino llevarte a los puestos. Entonces hay que vigilar mucho eso también. Aquí es muy importante el tema de los límites, ¿no? Porque son ámbitos de conversación tan privados, tan íntimos, tan personales, que a veces se traspasan líneas que hay que tener cuidado de no llegar a ese punto de amistad tan pura, ¿no? Como a veces pues, te comentaba de este paciente, ¿no? Que entendía el por qué lo planteaba, pero esas cosas son líneas que no conviene, ¿no? Porque confundes al paciente y te confundes tú. Y al final el sufrimiento del otro lo haces tuyo. Y la empatía es muy buena, pero hay que saber soltar.
Y esa es la idea, ¿no? También un poco del psicólogo, de ayudar cuando estás viendo que un compañero tuyo ha empatizado en exceso, pero no suelta. Y eso hay que soltarlo de alguna manera, porque si no te lo llevas. Y si te lo llevas, puede que tú acabes no siendo eficiente ni eficaz en lo que haces, ¿no? Entonces, hay que velar también un poco por eso. Si nos pegamos mucho al otro, sufrimos como el otro y ya no tenemos esa distancia necesaria para ayudar y verlo con perspectiva, ¿no? Es un poco el enfoque compasivo. Claro, eso es. Hemos empezado una idea un poco de, en vez de hacer el típico grupo Balin o supervisión emocional, lo hemos llamado Hipster. Y es, no sé si conoces el juego de Hipster. No. Es un juego de canciones y de adivinar mediante una pista de canción el año y el autor. Bueno, pues empezamos un día porque fue una semana terriblemente mala y dijimos, venga, vamos a hacer un día de autocuidado el viernes, un aperitivo y jugamos algo. Y bueno, pues una oncóloga maravillosa llevó el juego este. Bueno, pues no veas cómo soltamos ese día, que fueron 20 minutos el viernes a las 3 de la tarde, que ya todo el mundo está deseando irse a casa un viernes. Pues imagínate cómo fue esa semana, cómo liberamos, cómo descongestionamos toda la semana en 20 minutos. Entonces lo hemos llamado Hipster y vamos a hacer Hipsters o bien quincenales o bien semanales según tengamos, ¿no? Pero sin necesidad del juego. Lo hemos bautizado Hipster para soltar y descongestionarnos según hayamos tenido pacientes complicados, semanas duras o familias ahí con problemas difíciles, ¿no? De soltar en esa empatía. O sea que fíjate hasta qué punto es importante tener en cuenta también eso. Eso te iba a preguntar que quién cuida a Esther, quién cuida a los psicólogos, pero bueno, ya me has contestado, este es un tipo de herramientas, ¿no? Sí, totalmente. Aparte que he tenido la suerte de tener dos padres maravillosos que tenían mucho sentido del humor y nos dotaron a los 4 hijos de un sentido del humor muy potente. Entonces lo promovemos como vamos. Y este tipo de situaciones sueltas muchísimo, aparte de cultivarte tú, tu vida personal y social, ¿eh? Porque tienes que tener muchas cosas para que te agarren y te sostengan fuera de tu trabajo. Y esto es muy bonito, este mensaje que acabas de soltar, ¿no? Dentro de esta oscuridad en la que solemos ver el final de vida, la muerte, la enfermedad, hay momentos en los que, de hecho, hay que permitirse estar feliz y ver lo bueno y hacer revisión y reírse y soltar pues eso, un chiste. Tenemos que dar cabida al humor y creo que es muy sano este humor nuestro de paliativos que a veces no se entiende fuera de en otros contextos, ¿no? Sí, sí. Pero nos da la vida. Siempre desde el respeto y obviamente no hacia nada en concreto. Te ayuda a regularte muchísimo a nivel emocional, ¿eh? Es una súper potente el humor, súper. Bueno, Esther, ha sido un verdadero placer, maravilloso que nos hablases de la Caixa y nos hablases un poco de estas generalidades de la psicología en cuidados paliativos con toda la experiencia que tienes. Seguro que habrá más episodios sobre psicología y más concretos, pero ha sido un verdadero placer escucharte. Igualmente, Silvia, un placer también volver a verte, que también hemos trabajado súper bien cuando hemos coincidido y me alegro un montón de verte y de lo bien que te va y de lo bien que haces todo, sinceramente. Muchas gracias, todo no, pero se intenta al menos. Bueno, lo haces muy bien y lo sabes. Somos suficientemente buenos, como digo yo, ¿no? Suficientemente. Mil gracias. Venga, un abrazo. Chao.